Te enseñaron que las guerras comienzan con un disparo. En Sarajevo. En Pearl Harbor. Con tanques cruzando una frontera. Pero no es verdad. Las guerras no empiezan con ruido. Empiezan en silencio. En balances que ya no cuadran, en hojas de cálculo donde el déficit se convierte en desesperación. Hoy el mundo arrastra más de 315 billones de dólares en deuda, más de 3 veces lo que produce cada año. Y el 2026 no es un número cualquiera, es el año en que las matemáticas dejan de perdonar. Nosotros analizamos todo esto para ti, con rigor y pasión. Creamos contenido con dedicación, para ayudarte a entender lo que otros solo insinúan. Si valoras el esfuerzo, suscríbete al canal, porque la historia que estás a punto de escuchar no solo explica el pasado, puede anticipar tu futuro. La verdadera pregunta no es si habrá una crisis, sino qué ocurrirá cuando el dinero, otra vez, se rompa. ¿Llegarán las reformas, o llegará la guerra? Las guerras no nacen de una bala, nacen de un desequilibrio financiero que se hace insostenible. En 1914, la red bancaria mundial empezó a quebrarse bajo el peso de los imperios endeudados. En 1939, el colapso del comercio global empujó a las naciones a competir por recursos con la fuerza, no con el diálogo. Ambas veces, la economía perdió el control, y la política encendió la mecha. Hoy las mismas luces rojas vuelven a destellar en el tablero del mundo, solo que los números son gigantescos. Los bancos centrales imprimen dinero a un ritmo sin precedentes, los gobiernos refinancian deuda con nueva deuda, y los intereses, que parecían muertos, han vuelto como un monstruo de 3 cabezas. La historia no se repite exactamente, pero rima con una claridad inquietante. El sistema financiero global vive en una tensión constante, sostenido por promesas que nadie podrá cumplir del todo. Los inversionistas huyen hacia bonos, los bancos se preparan para impagos, y las monedas se disputan la confianza perdida. Todo eso ocurre sin disparar una sola bala. Y sin embargo, cada gráfico de deuda, cada curva de tasa, parece el plano de una guerra que aún no ha comenzado, pero que ya se está planificando en los pasillos del poder. Si en 1914 el detonante fue el oro, y en 1939 el comercio, el gatillo del siglo XXI podría ser el dinero mismo. Cuando las cifras se rompen, las armas no tardan en hablar. Y esta vez, el campo de batalla puede ser global. Porque cuando la economía deja de sostener la paz, la historia demuestra que siempre llega alguien dispuesto a comprarla con sangre. Imagina un mundo donde los villanos de la crisis no son banqueros con trajes caros, sino gobiernos elegidos por el pueblo. Porque eso es exactamente lo que vivimos hoy. Ya no son las hipotecas subprime ni los derivados tóxicos. El superciclo de deuda ha cambiado de manos, ahora los principales deudores son los estados. Estados Unidos arrastra más de 38 billones de dólares en deuda pública, casi el 125% de su PIB. El mundo entero supera los 340 billones, 3 veces y media lo que produce la humanidad cada año. Cifras que convierten la crisis de 2008 en un simple calentamiento. Durante la Gran Recesión, los bancos centrales corrieron a rescatar a los bancos privados. Hoy la situación es al revés, son los bancos privados, y los fondos soberanos, los que sostienen a los gobiernos. Japón ya vive con una deuda al 230% de su PIB, Francia ronda el 117%, Italia el 140%, hasta Singapur, el paraíso financiero, llega al 176%. Países emergentes como Brasil o Turquía pagan intereses que consumen la mitad de sus presupuestos. Y el Fondo Monetario Internacional no da buenas noticias. Para 2029, la deuda pública global podría superar el 100% del PIB mundial, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos hasta aquí? 3 décadas de decisiones que parecían sensatas pero acumularon una bomba de tiempo. Primero, la globalización postguerra fría, gobiernos bajaron impuestos a empresas y ricos para atraer inversión, pero no recortaron gasto público. Segundo, la gran crisis financiera de 2008, estímulos masivos, rescates bancarios, quantitative easing sin fin. Tercero, la pandemia, billones impresos en 2 años para subsidios,
cheques directos, vacunas gratuitas. Y encima, guerras proxy, transición verde forzada, subsidios energéticos. Cada problema se resolvió con más deuda, hasta que la deuda se convirtió en el problema. Los gobiernos se enfrentan tres salidas brutales, y todas terminan mal. Primera opción, austeridad dura. Recortes masivos en pensiones, sanidad, educación, infraestructuras. Grecia lo intentó en 2010, calles llenas de furia, desempleo juvenil al 50%, suicidio social, neonazis en el Parlamento. ¿Imaginas eso multiplicado por Europa, América, Asia? Revueltas globales, gobiernos cayendo uno tras otro. Segunda salida, default soberano. Un país dice no pago. Argentina lo hizo 14 veces. Sri Lanka en 2022 vio colas kilométricas por comida y combustible, hospitales sin medicinas, turistas atrapados. Pero para superpotencias como Estados Unidos o China, un default sería el apocalipsis, pensiones evaporadas, mercados colapsados, confianza global pulverizada de un día para otro. La tercera vía es la más siniestra, inflación descontrolada, combinada con guerra. La inflación erosiona la deuda en silencio, los ahorradores pierden poder adquisitivo, los deudores ven su carga real disminuir. Pero cuando la inflación no basta, la historia ofrece un reset definitivo, la guerra total. La Primera Guerra Mundial se financió con deuda masiva que nadie pudo pagar, los imperios quebraron y arrastraron al mundo al matadero. La Segunda Guerra Mundial se pagó con impresión ilimitada que destruyó el patrón oro y creó el dólar como amo del mundo. Hoy volvemos a ver esos patrones, intereses al 5 a 7%, servicio de deuda de Estados Unidos superando el billón de dólares anuales, más que defensa, más que sanidad. En Europa, Francia e Italia destinan más dinero a pagar bonos que a proteger sus fronteras. Y aquí llega el verdadero veneno del 2026, todas las presiones confluyen al mismo tiempo. No es casualidad, es matemática pura. El superciclo de deuda estatal significa que los deudores soberanos, los que tienen ejércitos, monedas nacionales, alianzas geopolíticas, pierden todo margen de maniobra. Los bancos centrales ya no tienen magia, las tasas cero murieron para siempre. La impresión masiva genera inflación política que cuesta elecciones. Washington proyecta déficits del 6 a 7% del PIB, China esconde una burbuja inmobiliaria local que supera los 100 billones de yuanes. Europa arrastra una deuda pública media del 110% del PIB mientras paga energía al triple de precio. Piensa en las consecuencias que ya vemos en la calle. En Italia, familias refinancian hipotecas al 4% mientras el gobierno emite bonos al 5,5%. En Brasil, el 90% de los ingresos fiscales se va en pagar intereses. En Japón, el Banco de Japón compra el 50% de la deuda pública para evitar el colapso, prácticamente monetizando déficits. Es un juego global de sillas musicales donde la música para exactamente en 2026. Fondos de pensiones europeos, bancos centrales asiáticos, inversores árabes. Todos enfrentan portafolios masivos que deben refinanciarse a tasas que duplican o triplican las antiguas. ¿Quién prestará los trillones necesarios? ¿A quién? ¿Y qué pasa cuando la respuesta es no puedo o peor, no quiero? Este superciclo no es solo números en una pantalla, es geopolítica pura. Gobiernos endeudados hasta las cejas pierden libertad para negociar. Un presidente con déficit del 7% del PIB no puede ignorar a un rival que controla el 40% de la manufactura mundial y las cadenas de suministro globales. La deuda soberana plantea dilemas imposibles. ¿Pagar a los acreedores extranjeros o invertir en misiles y drones? ¿Mantener la paz comercial o movilizar a la nación entera? La historia ya lo vivió, en 1914. Los imperios europeos se declararon la guerra porque sus sistemas financieros ya estaban quebrados. En 1939, el comercio global colapsado hizo que la autarquía armada pareciera la única salida racional. Hoy el superciclo acelera esa misma lógica mortal. Con el crecimiento mundial ralentizándose al 2,6%, el denominador del problema, el PIB global, no crece lo suficiente para domar al numerador desbocado de la deuda. Países emergentes pagan intereses del 7 a 11%, los ricos, 3 a 5%.
El FMI habla de trampa de deuda global, gobiernos que piden prestados solo para pagar intereses, profundizando la espiral sin fin. Los mercados lo intuyen, el oro sube como en 1979. Los bonos soberanos de alto riesgo ofrecen primas que recuerdan 2008. El dólar muestra fisuras por primera vez desde Bretton Woods. Pero esta vez no hay bancos centrales infinitamente solventes para rescatar el sistema. La deuda es soberana, y los soberanos tienen ejércitos, embajadas, servicios de inteligencia. Cuando un Estado no puede pagar sus facturas, no presenta concurso de acreedores. Reescribe las reglas del juego global. Con sanciones, con alianzas secretas, con bloqueos comerciales, o con fuerza bruta cuando todo lo demás falla. Imagina el 2026 en detalle. Déficits récord en Washington mientras China lanza su yuan digital para evadir el sistema SWIFT. Protestas masivas en París y Roma por recortes presupuestarios. Tokio interviniendo desesperadamente en los mercados de bonos. Brasil y Argentina al borde del default número 15. Cada decisión individual parece manejable, pero todas juntas forman un calendario perfecto de vencimientos que nadie puede extender eternamente. Los líderes mundiales saben esto. Por eso las declaraciones de guerra fría se multiplican, desacoplamiento, autonomía estratégica, cadenas de suministro amigas. Por eso los presupuestos militares crecen más rápido que los de sanidad. Por eso las alianzas comerciales se endurecen en bloques rivales. Porque cuando los estados dejan de pagar sus deudas internas, siempre encuentran a alguien externo a quien culpar, y eventualmente, a quien atacar. El superciclo de deuda estatal no es una crisis financiera, es el preludio de una crisis de soberanía. Y cuando las naciones soberanas sienten que pierden el control de su destino económico, la historia muestra un patrón claro: buscan recuperar el control con cualquier medio necesario. Justo ahí, en ese muro invisible de refinanciamientos imposibles que se avecina para 2026, el sistema global podría romperse con un chasquido. Porque ese año no trae solo números astronómicos, trae deadlines políticos, económicos y militares que convergen como planetas en eclipse. Y cuando todas las presiones se alinean perfectamente, los sistemas complejos no se reforman. Se derrumban. Ahora llega el clímax de esta historia financiera que puede terminar en sangre. No es casualidad que 2026 aparezca como un punto rojo en todos los calendarios económicos. Ese año no trae solo números gigantescos, trae un muro de vencimientos, perfecto donde convergen billones en deudas corporativas, soberanas y hipotecarias que deben refinanciarse simultáneamente. Empresas que tomaron deuda barata al 0 a 2% durante la pandemia enfrentan ahora tasas del 5 a 7%. Gobiernos que emitieron bonos a coste cero ven como los mercados exigen primas que triplican la factura. Es una compresión de liquidez que hace que la crisis de 2008 parezca un problema menor de tesorería. La lógica es simple pero aterradora. Una multinacional americana refinancia 10.000 millones en bonos. Pasa de pagar 150 millones anuales en intereses a 650 millones. Fondos de pensiones europeos con trillones en deuda corporativa ven evaporarse sus balances. Bancos japoneses cargados de bonos del Tesoro americano enfrentan pérdidas no realizadas de cientos de miles de millones. Sovereign Wealth funds árabes y asiáticos, que compraron deuda occidental barata, ahora contemplan desastres contables. Y en el centro, los gobiernos. Estados Unidos debe refinanciar 8 billones en deuda solo en 2026. Europa enfrenta vencimientos por 3 billones de euros. China oculta un muro local de deuda corporativa estatal que supera los 15 billones de dólares. Cuando todo el sistema financiero mundial necesita pedir prestado al mismo tiempo, a tipos de interés mucho más altos, se crea un embudo de liquidez donde simplemente no hay suficientes dólares, euros o yenes disponibles. Los bancos centrales ya no pueden imprimir sin generar inflación política. Los inversores privados huyen hacia oro, Bitcoin, tierras raras. El mercado de refinanciamiento se congela. Y cuando el crédito se congela, las economías se contraen. Brutalmente. Pero aquí entra el verdadero catalizador bélico, el dólar. Durante 80 años fue moneda neutral, aceite del comercio global. Hoy es arma política.
La congelación de 300.000 millones de reservas rusas en 2022 enseñó la lección. Quien tiene dólares americanos puede perderlos de un día para otro por decisión política. China vio el mensaje. India lo entendió. Arabia Saudita comenzó a aceptar yuanes por petróleo. Los BRICS aceleran sistemas alternativos, SIPS chino, SPFS ruso, CIPS asiático. El comercio mundial se divide en dos carriles, dólar versus no dólar. Y cuando la moneda reserva deja de ser neutral, el mundo se prepara para un divorcio financiero doloroso. Las sanciones modernas funcionan como asedios medievales actualizados. Ya no son barcos bloqueando puertos, son cortes a SWIFT, congelación de activos, prohibiciones de chips avanzados, restricciones energéticas, vetos tecnológicos. Estados Unidos ha usado esta obliga financiera contra Rusia, Irán, Venezuela, Huawei. Pero la historia recuerda qué pasa cuando asedias a una potencia industrial. Japón en 1941. Estados Unidos cortó el 80% de su petróleo y acero. Tokio enfrentó tres opciones: rendirse económicamente, colapsar industrialmente o atacar Pearl Harbor como último recurso. Eligieron la tercera. Hoy China enfrenta sanciones crecientes sobre semiconductores, maquinaria, mercados financieros. Cada restricción es un ladrillo más en la pared que rodea su crecimiento. La analogía histórica es escalofriante. Hace un siglo, Londres, centro financiero global, chocó contra Berlín, potencia industrial emergente. Hoy, Washington, dólar y Wall Street, enfrenta a Pekín, manufactura y tecnología y mercados orientales. El dólar funciona como el nuevo patrón oro, herramienta para disciplinar rivales. Pero cuando China concluya que el sistema financiero global le impide seguir creciendo, tal como le pasó a Alemania en 1914, la lógica histórica sugiere un movimiento desesperado. No necesariamente invasión a Taiwán, sino aceleración de todos los frentes: militar, cibernético, comercial, espacial. La guerra ya ocurre, solo que en servidores en lugar de trincheras. Control de SWIFT decide qué países comercian. Restricciones de chips deciden quién fabrica el futuro. Congelación de activos soberanos decide quién puede pagar sus deudas. Ciberataques rusos contra infraestructuras americanas. Espionaje financiero chino en Wall Street. Bloqueos comerciales que funcionan como embargos. Esta es la fase silenciosa del conflicto, donde las armas son algoritmos y las batallas se libran en salas de servidores. Pero cada escalada sube las apuestas. ¿Cuánto tiempo puede durar una guerra sin bajas físicas? Y todo converge en 2026. El superciclo de deuda soberana. El muro de refinanciamientos imposibles. La beaponización del dólar. Las sanciones como nueva forma de asedio. La carrera armamentística silenciosa que consume billones. Crecimiento global estancado al 2,6%. Tensiones comerciales que dividen al mundo en bloques. Cuando todas estas fuerzas se alinean perfectamente, los sistemas complejos no se reforman suavemente. Se rompen. O se rediseñan con violencia. La historia no garantiza que 2026 sea el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero sí enseña algo más siniestro: cuando la deuda triplica la economía mundial, cuando la moneda reserva se convierte en arma política, cuando las sanciones funcionan como murallas de asedio, la guerra deja de ser imposible y pasa a ser lógicamente inevitable. La diferencia entre crisis financiera y conflicto armado se reduce a una decisión humana bajo presión extrema. Los líderes mundiales lo saben. Por eso los presupuestos militares crecen más rápido que los de sanidad. Por eso las declaraciones de autonomía estratégica se multiplican. Por eso las alianzas comerciales se convierten en bloques armados. Porque cuando el dinero falla como pegamento de la paz, siempre llega alguien dispuesto a reemplazarlo con pólvora. Si has llegado hasta aquí, no solo viste números, viste el patrón que conecta balances financieros con batallas históricas. Este canal conecta esos puntos para ti: historia, economía, geopolítica, antes de que los titulares lo simplifiquen todo a imprevisible. Suscríbete ahora, porque cuando las cifras empiecen a quebrarse en 2026,
El tiempo para entender el riesgo ya habrá terminado. El mundo financiero contiene la respiración. La pregunta no es si el sistema aguantará la presión. La pregunta es quién apretará el gatillo cuando finalmente ceda.